En el mundo del anime es muy común que exista eso que llaman plot armor. Sí, esa especie de armadura que te da el guión para que hagas lo que hagas, da igual que te tires de un edificio, que te lancen 40 kamehamehas, cualquier cosa loquísima, nunca puedas morir. Normalmente este plot armor se suele dar en situaciones en las que el personaje está en una situación de vida o muerte, parece que va a morir, pero de repente aparece un personaje y lo salva, se saca una técnica de la nada, o el autor mete un Deus Ex Machina externo para que de alguna manera pueda escapar de esa situación. Así que hoy veremos a los 5 personajes que más plot armor tienen de la historia del anime, que realmente deberían haber muerto, pero no lo hicieron, sabrá Dios por qué. Vamos allá. Puesto número 5. En este puesto te voy a hablar de un plot armor de estos sabrosos de los ricos de Kimetsu no Yaiba, y estamos hablando del famoso arco del Distrito Rojo. Y sí, probablemente ya te lo estés viendo venir y sepas que por la pelea que hubo pueda meter incluso a varios personajes, es decir, que no hable solo de un personaje que se libró de la muerte, sino de varios. Y yo personalmente me voy a quedar con 2 personajes para este puesto. Pero para decirte cuáles son, primero tenemos que tener un pequeño contexto de qué diablo pasó en esa pelea para que hubiera tanto plot armor, y es que las cosas estaban complicadísimas. Para mí personalmente la autora se pasó de madre en esta situación porque, punto número 1, Gyotaro estaba rotísimo en cuanto a que tiene las habilidades regenerativas de cualquier demonio y aparte es súper fuerte físicamente, pero es que su hermana no se queda atrás con todas las habilidades que tiene y sobre todo lo más difícil de hacer es cortarle la cabeza a esos dos al mismo tiempo. Pues aunque los protagonistas más o menos dan bastante pelea y tú ya te puedes anticipar que el arco va a tener el típico final de todos muy cansados pero más o menos sobreviviendo y si acaso muere el pilar de turno pero los demonios están derrotados, pues llega un punto en el que yo realmente como espectador y sabiendo que ya esto es un shonen clásico y tal, dije es que no pueden salir de esta situación. Y efectivamente el primer personaje del que hablaremos que tiene un plot armorazo en esta situación es Tengen Uzui, es decir, el pilar ninja estaba envenenado, luego se dice que él puede resistir el veneno por el entrenamiento que ha recibido y todo eso, pero estaba en el suelo súper herido y sobre todo con un brazo menos, que esto ya no implica solo que pierda fuerza o algo así, sino que es que te vas a desangrar, porque el tipo no se lo estaba tratando para seguir la pelea. Yo sé perfectamente que el momento acabó quedando guapísimo con una de las mejores animaciones de toda la historia, pero seamos sinceros gente, de verdad ese personaje parecía que no se podía levantar más y no tiene mucho sentido que siga luchando pese a todo el efecto de adrenalina, por decirlo así, ya que el tipo estaba desangrándose como digo y debió palmarla. No contento con eso, hay un primo hermano en esta pelea que también tiene un plot armor de los dioses, y estamos hablando de uno mucho más sencillo como es el de Inosuke. Básicamente este tipo es atravesado desde la espalda a cuerpo completo con una especie de guadaña que es la que tiene Gyotaro, y básicamente en ese punto debió morir. O sea, no hay razón lógica por la cual este personaje sobreviva, y sé que se dio esa explicación chunguísima de que puede mover sus órganos y no sé qué, pero es que aparte de todo eso te estás desangrando, quiero decir, tienes una herida completamente mortal. No tiene mucho sentido que el tipo ya no solo sobreviviera, que dices tú, vale, si el tipo se queda en el suelo todavía luego lo pueden curar, sino que encima el tipo sigue combatiendo, es decir, una locura. Yo personalmente amo Kimetsu en cuanto a que sé que es un anime muy simple, pero es ultra disfrutable, aunque en este momento es uno de esos pocos momentos que dije, tío, pese a que sé que este anime no le tiembla el pulso para matar a ciertos personajes, esto me está pareciendo un guionazo y básicamente lo arreglaría con que la autora no lo hubiera puesto en esa situación tan complicada al grupo protagónico, me refiero. Pero bueno, soltada toda la bilis, espérate porque quedan unos cuantos puestos que lo van a empeorar todavía más. Puesto número 4. En Naruto pasa una cosa muy curiosa, y es que hay un arco que a todo el mundo le encanta, o por lo menos sabe que hay escenas muy guapas, y todo el mundo respeta ese arco, por así decirlo, pero tiene un tufillo a plot armor increíble, y creo que eso no lo podemos negar ninguno, y efectivamente estamos hablando del arco del rescate de Sasuke. Para saber cuál es este arco nos tenemos que remontar a Naruto chiquito, esa esencia de cuando estaban todos los genin, todos los personajes eran buenísimos y realmente todos tenían un carisma tremendo, y básicamente Tsunade los embarca en una misión de automáticamente despedirte como Hokage, en la cual manda no solo a genin bastante talentosos de la aldea, sino al propio Jinchuriki, es decir, una locura de plan que ya se ha hablado 1000 veces en internet y que no vamos a tocar ese punto, sino que hablaremos de cómo los personajes sobreviven a situaciones completamente límite contra enemigos muchísimo más poderosos que ellos. Por ello en este puesto también tenemos que hablar obligatoriamente de varios personajes, porque yo te podría decir, vaya plot armor tuvo Neji, por ejemplo, que sobrevivió, o Choji, o lo que sea, pero es que realmente todos están básicamente en las mismas. En el caso de Choji, básicamente el tipo se enfrenta a un tipo que es un por 10 de poder de él y que lo va a reventar, y que si no fuera por las píldoras esas, lo cual es un poder bastante guapo, y con ese counter no habría podido hacer nada, y la cosa es que Choji lo acaba derrotando, lo cual está muy guapo y le da ese plus de importancia y de meterlo en la trama, pero al final se deja muy claro que esas píldoras tenían un efecto secundario de básicamente dejarte reventadísimo, y el hecho de que no muera es un poco guionazo, porque al final no tiene ninguna consecuencia a la larga, simplemente lo curan y ya está. Luego tendríamos casos que también
también son muy exagerados, como los de Shikamaru, que básicamente iba a palmar porque su sombra no tenía la fuerza necesaria para detener a Tayuya, o incluso el caso de Kiba, que es un tipo que yo diría personalmente que es el que menos oportunidad tuvo en su combate, básicamente se estaba desangrando, estaba reventado y su enemigo, pues eso, se lo iba a cargar fácilmente. Lo mismo aplica para Neji alias Tengo Resistencia Infinita, o incluso si ya nos queremos poner más locos y avanzar todavía más en el arco, incluso para Gaara y Rock Lee, que sobreviven contra un Kimimaro que está chetadísimo, pero de repente justo le viene la enfermedad. El tipo se acordó de que tenía tos y la palmó en el acto, sin matar a esos dos personajes. El problema en general de este plot armor y de personajes que podemos decir que debieron morir es básicamente que no se tenía que haber conformado ese grupo en primer lugar. Es decir, se tendría que haber enviado a un par de Jounins poderosos, por así decirlo, o incluso a un equipo, ponte el equipo de Might Ogai o algo así. Es decir, que estuvieran, digamos, supervisados por un adulto. Me ha quedado un poco raro, pero es así. Porque si los mandas a todos ellos, pues aunque sean muy talentosos y muy buenos en su generación, no tienen esa experiencia e incluso ese entrenamiento para tener más fuerza como para vencer a enemigos que están rotísimos y tienen el sello maldito. Por ello, yo, para que sea más creíble y para que Tsunade no parezca que ha tomado una decisión completamente tonta y sin ningún tipo de sentido, pues básicamente habría reestructurado el equipo, habría puesto al profesor Kakashi o a quien sea, no recuerdo en ese punto de la trama a quién podías mandar, por así decirlo, pero básicamente no dejarlo todo en manos de unos niños porque ni tiene sentido ni al final lo hicieron del todo bien, ya que el guión los tuvo que ayudar. Puesto número 3. Evidentemente, en un vídeo en el que hablamos de plot armor en el sentido de que el personaje no muera en una pelea, tenemos que mencionar a One Piece. Ya lo he dicho muchas veces, yo me estoy viendo ahora mismo One Piece, me gusta, tiene sus puntos buenos, pero lo del tema de las no muertes es increíble, no tiene ningún tipo de sentido. Y para ser un poquito original, no te voy a meter la típica que todo el mundo diría de Zoro contra Mr. One, que ya se ha hablado muchísimo en internet, y ojo, no le quita para nada sentido, eso es un guionazo tremendo, a no ser que en el capítulo 1000 me expliquen por qué Zoro sobrevivió en esa pelea, porfa, no me hagáis spoiler, ¿vale? Pero bueno, ya me adelanto un poco. Voy a meter otra que quizá pasa un poquito más desapercibida, es una escena que acaba quedando muy guapa, pero que creo que no se ha mencionado tantas veces en internet, digamos como plot armor de personaje que debió palmarla. Así que para ello tenemos que remontarnos al arco de Skypiea, donde sabemos que la premisa es plantarte a un enemigo ultra poderoso, que incluso se podría, digamos, suponer que supera a Crocodile, que ya estaba chetadísimo en cuanto a poder, como es Enel. Enel es básicamente un dios del rayo, al cual no puedes ni tocarlo porque es súper rápido, es un flutalogia de estos que no ni siquiera le puedes hacer daño porque es como intangible y que básicamente de un rayo súper rápido te va a reventar y te va a dejar KO. Y yo sé perfectamente que en este arco se ve como Enel muchas veces lanza un rayo a algún personaje, el personaje se come el rayo entero y debería morir porque es la fuerza de un rayo y tú se supone que aunque seas un humano muy fuerte, no dejas de ser un humano y te estás comiendo el ataque entero de un dios. Yo sé que muchos sobreviven, pero hay uno que me parece muy descarado. Probablemente ahora mismo estaréis pensando que voy a decir que es el padre de la chica esta de Skypiea, y aunque tiene un plot armor que no tiene ningún tipo de sentido y que entiendo que te cabree, al final es un personaje ultra secundario y digamos no es tan relevante para mencionarlo en este puesto a él solito, así que el personaje con el que yo me voy a quedar es el Tito Sanji. En Skypiea el Tito Sanji hizo historia porque básicamente sacrificó toda su aura por poner una última pose super fachera a costa de palmarla ante un ataque de Enel, o eso es lo que debería haber pasado si esta serie tuviera cierto realismo, porque lo que no es normal es que Sanji, sí, sabemos que es muy poderoso, que es del Big Three de los Nakamas y todo lo que tú quieras, se coma un rayo en toda la boca sacrificándose por sus Nakamas y el tipo a los 2 capítulos esté con las benditas esas y todos contentos. Y sí, yo sé perfectamente que en One Piece no muere prácticamente nadie y muchísimo menos el autor se va a cargar a un Nakama, ya te puedo asegurar que eso no lo va a hacer, si acaso lo hace en el episodio de 2040, pero ya te digo, no creo que lo haga. Y sé también que en este caso no habría quedado bien matar a Sanji, no tendría ningún tipo de sentido, habría sido súper anticlimático y todo eso, pero entonces no le tires un maldito rayo en todo el cuerpo porque no tiene sentido que se lo tanquee, y esto va por Sanji como por todos los personajes que se han tanqueado un rayo de Enel en este arco. Puesto número 2. A tu tío Jäger le encanta Shingeki no Kyojin, es mi serie predilecta, tengo que admitirlo, pero hay un personaje que es el maldito creador del plot armor, o sea, tú buscas plot armor en internet y te sale la definición de Reiner Brown. Reiner es un personaje que claramente está introducido en la obra, digamos con ese toque o con ese sentido de que pese a que tiene todos los pecados que ha cometido, el autor no le deja morir, que digamos es lo que le liberaría o le permitiría estar en paz, por así decirlo. Pero es que realmente en una serie en la que te estás peleando con titanes cambiantes, te estás peleando contra soldados de la Legión de Exploración, balas, armas y de todo, es prácticamente imposible que no estés al borde de la muerte varias veces y que si te libras quede un poco raro. Por poner algunos ejemplos, tenemos su pelea contra Eren, en la cual evidentemente no iba a morir, eso lo sabemos todos, pero cómo se acabó salvando de perder la propia pelea y al final
huyó secuestrando al propio Eren, o sobre todo uno que es clarísimo en la tercera temporada cuando Levi le ataca, básicamente se dirige hacia su cuello y también le atraviesa el cuerpo y el tipo se saca el guionazo ese de la manga de la conciencia. Y digo lo del guionazo porque parece una técnica completamente exclusiva de, ya no solo de Reiner, sino de esos 2 episodios para librarse de la muerte una vez más, porque en toda la serie no se vuelve a mencionar explícitamente lo de la conciencia, sabiendo que es una habilidad importante y bastante relevante de los titanes, lo cual pareció que era un poquito raro y para salvar forzosamente a Reiner. Y luego tenemos en la serie infinidad de momentos, como cuando está a punto de, ya sabéis, meterse el tiro ese, pero lo detiene el grito de Falco, o incluso cuando está a punto de palmarla en la guerra de Liberio, pero de nuevo, el grito de los niños es lo que hace que vuelva a resurgir y se enfrente contra Eren, o incluso en las batallas que tendría contra los titanes ancestrales, donde básicamente se tanquea 1000 millones de golpes y el tipo ahí sigue. Y la verdad que Reiner se podría librar un poco de este vídeo, no porque no tenga plot armor, que es muchísimo, sino porque la gracia del personaje, como hemos dicho, es que tiene plot armor, es decir, está escrito así a propósito para, digamos, no darle ese descanso que sería la muerte, pero es que las situaciones son tantas y tan exageradas que claramente se tiene que llevar el puesto número 2. Puesto número 1. A partir de aquí hemos llevado a la cima, a la cúspide del plot armor, al personaje que siempre se libra de la muerte por un concepto muy especialito que tiene, pero que al final le puede dar mucha rabia al espectador. Pero antes de mencionar ese puesto número 1, quiero hacer una mención honorífica que no quiero que se quede fuera del vídeo, pero que no he sabido en qué lugar encajarla. Y antes de eso, me gustaría decirte que si no has visto el anime de Jujutsu Kaisen entero, adelanta unos segundos este vídeo y ya pasas directamente al puesto número 1, porque es un anime que todavía está en emisión y quizá esto pueda ser spoiler del manga. Digamos que la muerte que no se produjo por plot armor de Jujutsu Kaisen es claramente la de Nobara. Te diré por qué, porque básicamente se le plantea al espectador un claro engaño. Toda la situación se plantea como que el personaje va a morir, se le da ese aura de tristeza, se le pone incluso un flashback de su pasado e incluso muere a manos de Mahito con la técnica esa que todos sabemos que cuando te da en la cara básicamente es game over, pero por lo que evidentemente ya me he spoileado y me han adelantado, al final el personaje no acaba muriendo, aparece de últimas contra Sukuna y realmente no me he leído Jujutsu Kaisen entero perfecto como para saber exactamente el porqué y todo eso, pero creo o puedo anticipar que la escena acabará quedando muy épica, de estas de un personaje que ya lo dabas por muerto y aparece para salvar la situación. Puede estar bastante guapo, pero no quita que es un gran plot armor no morir en ese contexto. Ahora sí que sí, vamos con el puesto número 1 y créeme, te va a sorprender bastante. No es el típico que te esperaría, pero es que me da mucha rabia. Vamos a ver, cuando un anime mete el concepto de que un personaje se puede regenerar o si le cortan extremidades o pierde parte de su cuerpo, no pasa nada porque se puede reconstruir o algo así, siempre lo explota hasta la saciedad. Creo que el único anime que no lo ha explotado tanto, y también lo ha hecho varias veces, es Dragon Ball con Piccolo y lo de que los brazos se le regeneren, ¿vale? Pero es que en One Punch Man tenemos un personaje que no para de hacer esto. Yo te soy completamente sincero, de One Punch Man me vi la primera temporada en su día, me flipó y me vi la segunda. No he leído más el manga y sé que ha avanzado muchísimo, pero solo con eso ya me hice a la idea del plan que tenía el autor con Genos. Genos parece ser un personaje que potencialmente puede ser fuerte, el tipo se sacará los cañonazos esos de las manos, es una especie de cyborg súper chetado y tal, pero yo no sé por qué muchas de sus peleas el tipo las acaba que parece un Playmobil, un Lego al que le han desmontado todas las piezas y solo queda la cabeza y el tronco, cosas así. Como digo, de alguna manera es un poco aprovechar eso de que es un cyborg y lo puedes reconstruir, entonces pues le puedes reventar como tú quieras, pero claro, el tipo nunca acaba muriendo o nunca le tiran un ataque de estos supremos que ya lo desintegre por completo, siempre se acaba quedando en las ultimísimas, pero o el villano se aburre y lo deja en paz o lo acaban salvando de alguna manera o el villano por lo que sea súper benevolente y no le tira, como digo, ese ataque definitivo para cargárselo, pero es que lo he tenido que meter porque yo veía que este tipo acababa todas sus peleas destrozado y el tipo no palmaba nunca. Y por cierto, como digo, no me he leído el manga, así que porfa, si luego el Tito Genos acaba viendo a San Pedro, pues no me hagáis el spoiler en comentario porque, bueno, pues ya sabéis, me quiero seguir viendo One Punch Man. Y ahora me gustaría que el último puesto me lo dejases tú en comentarios o incluso, si tienes ganas, puedes hacerme tu propio top porque me encanta leer la diversidad de opiniones en este tipo de vídeos. Al final, esto es una lista bastante personal que he hecho yo y tú puedes estar totalmente en desacuerdo. Pónmelo porfi en comentarios si quieres y si te ha molado el vídeo, pégate un buen like, una suscribida para unirte a la comunidad y además te voy a dejar 2 vídeos por aquí que si este te ha entretenido, seguro que te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.